Conan el Bárbaro y el Coloso Negro. Cuento de Robert T. Howard. El silencio de un tiempo lejano era el único dueño de las enigmáticas ruinas de Cuchemmes, pero el miedo no se había ido, permanecía al acecho. El temor se vino en la mente de Sebatas el ladrón, y su aliento se aceleró entre los dientes apretados. Estaba allí, una sola chispa de vida en medio de la desolación y los escombros que se extendían entre los colosales monumentos de piedra. Ni siquiera los buitres se atrevían a volar en el inmenso cielo azul abrasado por un sol intenso. A su alrededor se erguían los restos sombríos de una era olvidada, columnas enormes y partidas, que alzaban sus cimas rotas hacia el cielo, largas hileras de muros desmoronados, bloques de piedra caídos de un tamaño descomunal. Estatuas destrozadas cuyos perfiles monstruosos habían sido borrados por el viento y las tormentas de arena. No había ninguna señal de vida en toda la extensión que se perdía en el horizonte. Solo el imponente desierto partido por la curva de un río hace mucho tiempo seco. Esta inmensidad de estructuras que parecían dientes afilados, y columnas que recordaban a mástiles rotos de barcos hundidos, estaba dominada por una elevada cúpula de marfil que hacía temblar a Sebatas. La base de la cúpula era un inmenso pedestal de mármol que se elevaba desde lo que en el pasado había sido una especie de mirador sobre el antiguo río. Una ancha escalinata conducía a la gran puerta de bronce que se apoyaba sobre su base como si fuera la mitad de un huevo gigante. Esa cúpula de marfil puro brillaba como si manos ocultas la pulieran sin cesar. El enorme domo desprendía destellos dorados a través de los cuales se alcanzaban a ver brillantes jeroglíficos que rodeaban el ábside. Nadie en el mundo era capaz de descifrar esas inscripciones, pero Sebatas sintió un escalofrío ante la sensación oscura que le provocaban, ya que su raza era de una antigüedad tal que sus mitos se perdían en el inicio de los tiempos. Sebatas era un hombre delgado y ágil, como correspondía a un maestro ladrón de Zamora. Llevaba la cabeza rapada y solo vestía un taparrabos de seda escarlata. Como toda su gente, su piel era muy oscura y su rostro, de apariencia afilada, se destacaba por unos ojos negros y llenos de vida. Sus dedos largos y finos eran tan rápidos y nerviosos como las alas de una mariposa nocturna. De su cinturón, hecho de escamas doradas, pendía una espada corta y estrecha con la empuñadura adornada con joyas y la vaina de cuero trabajado. Sebatas manejaba su arma con gran precaución. Incluso daba la impresión de querer mantener la vaina lejos de su cuerpo, para que no tocara la piel desnuda de su muslo. Y esa precaución tenía una razón de ser. Sebatas era un ladrón de renombre entre ladrones y su nombre se pronunciaba con respeto en los barrios bajos del Maul y a la sombra de los templos de Bel. De él hablaban las canciones y leyendas de esas tierras. Sin embargo, el miedo se apoderó de su espíritu cuando se encontró frente a la cúpula de marfil de Cuchemmes. Cualquiera, aunque no fuera experto, podía notar que había algo extraordinario en ese edificio. El viento y el sol lo habían castigado por más de 3000 años, y aún así el marfil y el oro se veían tan nítidos y brillantes como el día en que fue construido por manos anónimas a la orilla del río. Esta sensación extraña y sobrenatural que emanaba del edificio armonizaba con el aura que rodeaba las ruinas encantadas. El desierto era una enigmática extensión de tierra que se adentraba hacia el sureste de Chem. Unos pocos días de viaje en camello en esa dirección, como Sebatas bien sabía, lo llevarían al antiguo río Styx, donde éste cambiaba su curso hacia el oeste para finalmente llegar al océano lejano. Justo en ese punto de desvío comenzaba Estigia, la tierra sombría del sur, cuyos dominios bañados por el gran río contrastaban con los áridos territorios circundantes. Hacia el este, el desierto continuaba en las estepas que se unían con el reino hircáneo de Turán, que mostraba su esplendor bárbaro a orillas del gran mar interior. A una semana de viaje a caballo hacia el norte, el desierto terminaba en una serie de montañas secas, detrás de las cuales se encontraban las llanuras fértiles de Kot, el reino más al sur de Iboria. Al oeste, las arenas del desierto se mezclaban con las praderas de Chem, que se extendían hasta el océano. Sebatas conocía todo esto de manera intuitiva, de la misma forma que una persona conoce las calles de su propia ciudad. Era un viajero experimentado y había robado tesoros de muchos reinos.
Pero ahora dudaba y se estremecía ante su mayor aventura, y ante el tesoro más grande que se pudiera imaginar. Debajo de esa cúpula de marfil reposaban los restos de Tugra-Kotan, el sombrío hechicero que había gobernado Cuchemes 3000 años atrás, cuando los reinos de Estigia y Aquerón se extendían hasta las mesetas al norte del río, atravesando las praderas de Chem. Entonces, grandes oleadas de invasores iborios llegaron desde el norte, el lugar de origen de su pueblo, cerca del polo. Fueron migraciones masivas que duraron siglos, pero bajo el reinado de Tugra-Kotan, el último hechicero de Cuchemes, unos bárbaros de ojos grises y cabellera rubia vestidos con pieles de lobo y cotas de malla, vinieron del norte para dominar al opulento reino de Kot con sus espadas de hierro. Se abalanzaron sobre Cuchemes como una marea y tiñeron de sangre las torres de mármol. El reino de Aquerón fue destruido por el fuego y la violencia. Sin embargo, mientras arrasaban las calles de la ciudad y mataban a sus arqueros como si cortaran árboles, Tugra-Kotan bebió un veneno extraño y mortal. Sus sacerdotes lo enterraron en la tumba que él mismo se había mandado construir. Allí murieron en un sacrificio de sangre todos sus seguidores, pero los bárbaros no lograron abrir la puerta, y ni el fuego ni la fuerza consiguieron dañar el edificio. Como resultado, se marcharon del lugar dejando la gran ciudad en ruinas. Así Tugra-Kotan pudo descansar en paz en su sepulcro de marfil, mientras el tiempo comenzaba a consumir las columnas y el río que regaba sus tierras se iba secando en la arena hasta desaparecer por completo. Muchos ladrones intentaron apoderarse del tesoro que, según la tradición, se encontraba junto a los viejos huesos blanquecinos bajo la cúpula. Muchos de ellos murieron en la puerta del sepulcro, mientras que otros fueron atormentados por sueños espantosos, hasta que al final murieron con signos de locura. Por todo esto, Sebata se estremeció al estar frente a la tumba, y no por la creencia de que una serpiente cuidaba el esqueleto del hechicero. Sobre todos los relatos de Tugra-Kotan se cernían el horror y la muerte como un velo oscuro. Desde donde estaba, el ladrón podía ver los restos de la gran sala donde cientos de prisioneros encadenados se habían arrodillado durante las ceremonias, para ser decapitados por el rey sacerdote en honor a Set, la deidad serpiente de los Estigios. Cerca de allí debía estar el pozo oscuro y terrible junto al cual se encadenaba a las víctimas aterrorizadas que servirían de alimento a un monstruo aterrador que salía de las profundidades de una caverna. La leyenda había transformado a Tugra-Kotan en algo más que un ser humano. Su culto había perdido fuerza, aunque sus seguidores aún acuñaban monedas con la imagen del monarca, que se usaban para pagar el paso de sus muertos por el gran río de sombras cuya forma física era el Styx. Aquella imagen quedó grabada de forma imborrable en la mente de Sebatas, quien solía tomar las monedas de la boca de los cadáveres. El ladrón finalmente dejó de lado sus temores y avanzó hasta la gran puerta de bronce. Su superficie suave y lisa, no tenía ni cerradura ni pestillo a la vista. Sebatas había participado en cultos oscuros, había escuchado los susurros de los adoradores de Esquelos en la noche y había leído los libros prohibidos de Batelos el Ciego. Arrodillándose buscó a tientas en el umbral de la puerta y encontró unas protuberancias tan pequeñas que eran invisibles al ojo humano o a dedos menos sensibles. Presionó los salientes de una forma especial mientras susurraba las palabras de un antiguo encantamiento. Cuando presionó el último, saltó con agilidad y golpeó con fuerza el centro exacto de la puerta con la mano abierta. La enorme puerta se abrió hacia adentro sin hacer el menor ruido. Sebatas dejó escapar un silbido de aire entre sus dientes. Ante él se reveló un pasillo corto y estrecho con el suelo, las paredes y el techo hechos de marfil. De pronto, de una abertura en el costado del pasillo, se deslizó en silencio un monstruo espantoso que miró al intruso con ojos brillantes. Era una serpiente de unos 6 metros de largo, con un cuerpo cubierto de escamas iridiscentes. El ladrón no se detuvo a pensar cómo había podido el monstruo sobrevivir en esas profundidades sombrías. Sacó con cuidado su espada, de la que goteaba un líquido verdoso idéntico al que salía de los afilados colmillos del reptil. La hoja estaba empapada en un veneno tan potente como el de la serpiente, y la simple obtención de ese veneno en los pantanos de Zingara había sido una proeza. Sebatas avanzó sigilosamente, con las rodillas ligeramente flexionadas, listo para saltar a una velocidad increíble.
y necesitó toda su coordinación y agilidad cuando la serpiente arqueó el cuello y atacó con una rapidez vertiginosa. A pesar de sus rápidos reflejos, Sebatas habría muerto de no ser por una coincidencia. Su plan de saltar a un lado y asestar un golpe en el cuello extendido de la criatura fue anulado por la cegadora velocidad del ataque. El ladrón solo tuvo tiempo de estirar la espada hacia adelante, mientras cerraba los ojos y lanzaba un grito. Sintió que le arrebataban el arma de la mano, y luego resonaron en el pasillo los ecos de unos fuertes chasquidos. Sebatas abrió los ojos asombrado de estar todavía vivo y vio que el monstruo se retorcía en contorsiones fantásticas con la espada clavada en sus gigantescas fauces. El azar había querido que el reptil cayera sobre la hoja que él había extendido a ciegas. Poco después, la serpiente se había convertido en un montón de anillos temblorosos que se retorcían con debilidad. El potente veneno había hecho su efecto. Después de pasar por encima del cuerpo ondulante de la serpiente, el ladrón empujó una puerta lateral que reveló el interior del recinto bajo la cúpula. El intruso soltó un grito de asombro. En lugar de la penumbra que dejaba atrás, se encontró ante una luz carmesí que latía con una intensidad que habría lastimado los ojos de cualquier mortal. Esta luz provenía de una piedra roja gigantesca colocada en lo alto de la cúpula. Sebatas se quedó atónito a pesar de lo acostumbrado que estaba a la riqueza. El tesoro estaba allí amontonado sin cuidado. Pilas de diamantes, zafiros, rubíes, turquesas, ópalos y esmeraldas. Había además pirámides de jade, azabache y lapislázuli, montañas de monedas de oro y lingotes de plata, espadas adornadas con piedras preciosas y empuñaduras de oro, cascos de metales preciosos con crestas de caballo de todos los colores, armaduras de escamas de plata, arneses con incrustaciones de joyas pertenecientes a antiguos reyes guerreros, copas talladas en grandes piedras preciosas, cráneos con incrustaciones de oro y piedras preciosas en lugar de ojos y collares hechos de dientes humanos con pequeñas gemas engastadas. El suelo de marfil estaba cubierto por varios centímetros de polvo de oro que reflejaba el brillo carmesí del enorme rubí con millones de luces parpadeantes. El ladrón se encontraba ante un mundo de magia y esplendor, y las sandalias de sus pies parecían pisar estrellas. Pero los ojos de Sebatas se fijaron solo en la gran urna de cristal que se alzaba en el centro del deslumbrante tesoro justo debajo de la enorme piedra roja. Allí suponía, deberían estar los huesos del rey seguramente convertidos en polvo después de tantos siglos. Mientras miraba, su rostro oscuro se volvió pálido y la sangre se le heló en las venas. Su piel se puso de gallina por el horror y sus labios se movieron sin poder articular palabra. De repente, su boca lanzó un grito espantoso que resonó de manera aterradora bajo la cúpula. Después el silencio de los siglos volvió a reinar entre las ruinas de la misteriosa Cutchemes. El rumor se esparció por las praderas hasta llegar a las ciudades de los Iborios. Viajó con las caravanas que cruzaban los desiertos guiadas por hombres delgados y de ojos penetrantes vestidos con túnicas blancas. Pasó de boca en boca entre los pastores de nariz afilada de las sabanas, entre los nómadas que vivían en tiendas de campaña y hasta las grandes ciudades de piedra donde los reyes de barbas rizadas y negras adoraban a dioses de vientres prominentes con rituales extraños. Las noticias también se extendieron por las laderas de las montañas hasta llegar a los fértiles valles, donde pueblos prósperos construían sus casas a orillas de lagos y ríos azules y por los caminos blancos que transitaban rebaños tranquilos, mercaderes adinerados, caballeros armados, arqueros y sacerdotes. Las noticias provenían del desierto que se extendía entre Estigia y el sur de las montañas de Kot. Decían que había surgido un nuevo profeta entre los nómadas. Se hablaba de una guerra tribal, de una reunión de hombres codiciosos en el sureste y de un jefe temible que había conducido a sus crecientes hordas a la victoria. Los estigios, que representaban una amenaza constante para las naciones del norte, no parecían estar relacionados con ese movimiento, ya que tenían a sus tropas acampadas en las fronteras orientales y sus sacerdotes recitaban conjuros contra el hechicero, a quien llamaban Natok el Velado, porque su rostro siempre permanecía oculto. Sin embargo, la oleada invasora se dirigió hacia el noroeste, y los reyes de barbas azuladas murieron ante los altares de sus dioses, y sus ciudades amuralladas quedaron cubiertas de sangre.
Se decía que el objetivo de Natok y sus seguidores eran las mesetas de los Iborios. Las incursiones desde el desierto eran habituales en esa época, pero esta parecía ser mucho más que una simple incursión. Los rumores también afirmaban que Natok había logrado unir a 30 tribus nómadas y 15 ciudades bajo su mando, y que un príncipe estigio rebelde se había sumado a él. Esto le dio al movimiento el carácter de una verdadera guerra. Como era común, la mayoría de las naciones iborias decidieron ignorar la creciente amenaza. Pero en Coraja, que había sido arrebatada a los chemitas con la ayuda de las espadas de los aventureros cotios, se le dio crédito a la noticia. Por su posición al sureste de Kot, Coraja tendría que soportar el peso principal de la invasión. Su joven rey estaba prisionero del monarca traidor de Ofir, que dudaba entre devolverlo a cambio de una gran suma de dinero o entregarlo al enemigo del joven soberano, el rey de Kot, quien le ofrecía un tratado ventajoso en lugar de oro. Mientras tanto, el gobierno de Coraja se encontraba en las manos de la joven princesa Yasmela, la hermana del rey cautivo. Los trovadores de todo el mundo occidental cantaban sobre la belleza de Yasmela, perteneciente a una de las dinastías más importantes de la zona. Pero esa noche su orgullo recibió un duro golpe. Yasmela se encontraba en su aposento, con un techo abovedado de lapislázuli y un suelo de mármol cubierto por pieles exóticas. En la habitación, adornada con frisos dorados, 10 jóvenes nobles cubiertas de joyas dormían sobre sofás de terciopelo alrededor del lecho de la princesa protegido por un dosel de seda. Pero la princesa Yasmela no estaba en su cálido lecho. Estaba tendida desnuda boca abajo sobre el frío mármol. Su larga cabellera negra se extendía por su espalda y sus finos dedos estaban entrelazados en una postura de humilde súplica. El terror le había helado la sangre. Sus hermosos ojos estaban desorbitados y un sudor frío cubría su esbelto cuerpo. Sobre ella, en el rincón más oscuro del cuarto de mármol, flotaba una enorme sombra sin forma. No era un ser vivo, ni de carne y hueso, sino una mancha oscura, una visión distorsionada, una pesadilla monstruosa de la noche que habría parecido producto de una mente enferma, de no ser por 2 puntos brillantes como un fuego amarillo que resplandecían a modo de ojos en la oscuridad. Además, de la sombra emergía una voz, un sonido suave y sibilante que no podía provenir de una garganta humana sino de una serpiente. Aquel sonido le provocaba a Yasmela un miedo tan insoportable que se retorcía como si su cuerpo estuviera siendo azotado. «Eres mía, princesa, y estás marcada», decía la cosa aterradora en un susurro. «Antes de que despertara de este largo sueño, te marqué y te destiné para mí. Yo soy el espíritu de Natok el velado. Mírame bien, princesa. Pronto me verás en mi forma física y entonces me amarás». El murmullo fantasmal se convirtió en un chasquido de lengua lascivo que le arrancó a Yasmela un gemido mientras golpeaba las losas de mármol con sus pequeños puños en un ataque de pánico. «Ahora duermo en una habitación del palacio de Akvitana», continuó la sombra. «Allí está mi cuerpo material. Y sin embargo, en este momento no es más que una envoltura vacía de la que el espíritu ha huido por unos segundos. Si pudieras mirar por las ventanas de este palacio, te darías cuenta de lo inútil que es tu resistencia. El desierto es como un jardín de rosas bajo la luna donde florecen las fogatas de mis 100.000 guerreros. Del mismo modo que avanza una luz, creciendo en volumen y velocidad, yo invadiré las tierras de mis antiguos enemigos. Sus reyes me darán sus cráneos para hacer copas, sus mujeres e hijos serán los esclavos de mis esclavos. Me volví muy fuerte durante los años en los que estuve dormido. Tú serás pronto mi reina y te enseñaré las antiguas formas del placer ya olvidadas». Ante el torrente de obscenidades cósmicas que la sombra gigantesca comenzó a proferir, Yasmela se retorció como si un látigo lacerara su delicada piel. «Recuérdalo», dijo el monstruo en voz baja. «No pasarán muchos días antes de que te reclame como mía». Yasmela tenía el rostro pegado a las losas, y aunque se apretaba los oídos con las manos, le pareció oír un ruido extraño como el aleteo de un murciélago. Miró hacia arriba con temor y vio solo un rayo de luna que entraba por la ventana, como si una espada de plata hubiera tomado el lugar de la sombra. Temblorosa, se levantó y caminó sin equilibrio hasta un sofá de satén donde se desplomó y se puso a llorar sin consuelo. Las otras jóvenes seguían dormidas,
Pero una de ellas se despertó. Después de bostezar y estirar su cuerpo, miró a su alrededor y se acercó de inmediato al lecho de la princesa. Se arrodilló a su lado abrazando la delgada cintura de Yasmela. «¿Qué es lo que le pasó, princesa?», preguntó la joven con sus ojos negros abiertos por el espanto. Yasmela le agarró las manos y las apretó con fuerza. «Si te contara, Bateesa, él regresó. Lo vi y también lo oí hablar. Me dijo su nombre. Se llama Natok. No fue una pesadilla. Estaba allí mientras ustedes dormían como si estuvieran hechizadas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer ahora con este miedo?». Bateesa giró una de sus pulseras de oro alrededor de su nívea muñeca mientras pensaba. «Calma, princesa», dijo la joven. «Está claro que ningún poder mortal puede vencer a ese ser. Y el amuleto que te dieron los sacerdotes de Istar tampoco sirve de nada. Por lo tanto deberías ir al olvidado oráculo de Mitra». Yasmela se estremeció. Los dioses de ayer a veces se convierten en los demonios del mañana. Los cotios hacía mucho tiempo que habían abandonado el culto a Mitra, al punto de olvidar los atributos del dios universal de los iborios. Yasmela tenía la vaga idea de que si a Istar se le temía, ese otro dios, por ser tan antiguo, debía serlo aún más. La cultura de Kot, al igual que su religión, había recibido una gran influencia de los chemitas y los estigios. Así las costumbres sencillas de los iborios se habían modificado y corrompido en gran medida al entrar en contacto con las prácticas orientales, sensuales, lujuriosas y despóticas. «¿Crees que Mitra me ayudará?», preguntó Yasmela agarrando las dos muñecas de Bateesa. «Hemos venerado a Istar por tanto tiempo». «Claro que te ayudará», respondió la joven, que era hija de un sacerdote de Ofir que había traído consigo las costumbres de su país cuando llegó a Coraja huyendo de enemigos políticos. «Ve al santuario y yo iré contigo». «A petición de tu consejo lo haré», exclamó Yasmela poniéndose de pie. Sin embargo, cuando Bateesa intentó vestirla, la princesa se negó diciendo: «No me parece adecuado ir vestida de seda al templo. Lo mejor es que vaya desnuda y de rodillas como las suplicantes. Así Mitra notará mi humildad». «Para nada», replicó Bateesa, que no sentía mucho respeto por lo que consideraba una falsa manifestación religiosa. «Mitra quiere que sus seguidores caminen erguidos en lugar de arrastrarse como gusanos, y tampoco desea que se derrame sangre de animales sacrificados ante su altar». Convencida con estos argumentos, Yasmela aceptó que la otra muchacha la vistiera con una ligera blusa sin mangas, encima de la cual le puso una túnica de seda que le sujetó a la cintura con un cinturón ancho de terciopelo. Le colocó unas zapatillas de raso en los pies, y finalmente los hábiles dedos de Bateesa peinaron su oscura cabellera. Después la princesa siguió a la joven, que apartó un pesado tapiz y descorrió el cerrojo dorado de una puerta oculta. Salieron a un pasillo sinuoso que recorrieron con rapidez hasta llegar a otra puerta que daba a un amplio salón. Allí se encontraba un centinela con casco, coraza plateada y grebas cinceladas, que sostenía una gran hacha de combate. Yasmela le correspondió el saludo con un leve gesto. Él, tras presentar el arma, continuó su guardia inmóvil como una estatua. Las dos jóvenes atravesaron el enorme salón a media luz por las antorchas en las paredes y luego bajaron por una escalera, donde Yasmela se estremeció al ver las sombras que parecían esconderse en los rincones. 3 pisos más abajo se detuvieron ante un corredor estrecho, cuyo techo abovedado estaba adornado con piedras preciosas y cuyo suelo estaba hecho de bloques de cristal. Frisos dorados decoraban las paredes. Por allí avanzaron tomadas de la mano hasta llegar a una puerta de oro. Bateesa la abrió y pudieron ver un altar olvidado por todos, excepto por unos pocos fieles y nobles visitantes de la corte de Coraja, para cuyo beneficio se mantenía aquel santuario. Yasmela nunca había entrado allí a pesar de haber nacido en el palacio. Sencillo y sin adornos en comparación con el estilo recargado de los santuarios de Istar, este imponía por su dignidad y belleza simple, características propias de la religión de Mitra. El techo era bastante alto, pero no tenía forma de cúpula. Las paredes, al igual que el suelo y el techo, eran de mármol blanco. Detrás de un altar de jade de color verde claro, se hallaba el pedestal sobre el cual se alzaba la representación del dios. Yasmela contempló con asombro los anchos hombros, los rasgos definidos, la mirada serena,
la barba patriarcal y la cabellera rizada que caracterizaban a la deidad. Aquella pieza, aunque ella no lo supiera, era la más alta expresión del arte, la manifestación de una raza con gran sentido estético no limitado por el simbolismo convencional. La princesa cayó de rodillas y se postró sin importarle la crítica de Bateesa. Esta, para no desentonar, siguió su ejemplo, pues al final de cuentas era solo una adolescente y el santuario de Mitra era muy imponente. Estando de rodillas, no pudo contenerse y le susurró a la princesa Yasmela: «Esta no es más que una imagen del dios. Nadie pretende saber cómo es Mitra en la realidad. Aquí está representado con una forma de hombre idealizada, tan perfecto como la mente humana puede concebirlo. Pero no vive en esta fría piedra como sus sacerdotes te enseñan sobre Istar. Está en todas partes, por encima de nosotros y a nuestro alrededor, y sueña en lo alto entre las estrellas. Pero aquí es donde su ser se concentra. Ahora puedes invocarlo». «¿Qué debo decir?», preguntó Yasmela con voz temblorosa invadida por el pánico. «Antes de que empieces a hablar, Mitra ya sabe lo que pasa por tu mente», comenzó a decir Bateesa. En ese momento una voz que venía de lo alto hizo temblar a las dos jóvenes. La voz, de tono profundo y sereno, no procedía de la imagen ni de un lugar específico del santuario. Un nuevo escalofrío recorrió el cuerpo de Yasmela, pero esta vez no era de horror ni de repulsión. «No necesitas hablar, hija mía, pues sé bien lo que te ocurre», dijo la voz con una entonación musical que parecía vibrar de manera rítmica. «Hay una manera de salvar tu reino y, al hacerlo, salvar a todo el mundo de los colmillos de una serpiente que ha salido arrastrándose desde la noche de los tiempos. Vete sola a la calle y confía tu reino al primer hombre que encuentres». La voz celestial se apagó y las dos jóvenes se miraron fijamente. Luego se levantaron y no volvieron a hablar hasta que se encontraron de nuevo en el aposento de Yasmela. La princesa miró hacia afuera a través de las rejas doradas de las ventanas. Era mucho después de la medianoche y la luna ya había desaparecido. Todos los ruidos de la ciudad se habían extinguido. Coraja dormía bajo las estrellas que se reflejaban en los jardines, las calles y los techos de las casas. «¿Qué harás ahora, princesa?», preguntó Bateesa en voz baja sin poder controlar aún su inquietud. «Dame mi capa», dijo Yasmela con firmeza. «¿Saldrá sola por las calles a esta hora?», dudó la otra joven. «Mitra ha hablado», replicó la princesa. «Puede que haya sido la voz del dios o el truco de un sacerdote. De cualquier manera estoy decidida a ir». Yasmela se cubrió con una capa ancha de seda y se puso un gorro de terciopelo del que colgaba un velo fino. Luego se apresuró por los pasillos hasta llegar a una puerta de bronce. Una docena de alabarderos la miraron asombrados al verla pasar. Ese sector del palacio conducía directo a la calle, mientras que en los demás había grandes jardines rodeados por una muralla alta. Yasmela salió a la calle iluminada por lámparas colocadas a intervalos regulares. La joven titubeó, pero antes de que su determinación se debilitara, cerró la puerta detrás de ella. Un escalofrío la sacudió al mirar la calle desierta, sumida en un silencio total. Esta hija de la realeza jamás se había atrevido a salir sin compañía de su antiguo palacio. Finalmente tomó valor y avanzó con rapidez por la calle. Sus pies, calzados con finas zapatillas de raso, pisaban el empedrado sin hacer ruido, pero incluso ese sonido imperceptible le oprimía el corazón. Le parecía que el débil eco de sus pasos retumbaba por toda la ciudad, despertando a los monstruos con forma de rata que corrían por las alcantarillas. Todas las sombras le parecían esconder a un asesino. En cada entrada de puertas creía ver agazapados a los sabuesos de la oscuridad. En ese momento sintió un nuevo escalofrío. Delante de ella, por la oscura callejuela, apareció una figura misteriosa. Yasmela se ocultó con rapidez en un lugar poco iluminado que ahora le parecía un refugio seguro. Su pulso se aceleró. El desconocido no avanzaba de forma sigilosa como un ladrón, ni con timidez como un viajero asustado. Por el contrario, su caminar era el de una persona que no tiene la necesidad ni el deseo de andar con cautela. Sus pasos resonaban en el empedrado con la fuerza que da la confianza. Cuando pasó junto a la farola, Yasmela lo vio con claridad. Era un hombre alto vestido con la cota de malla de los mercenarios.
La princesa sacó fuerzas de su debilidad y salió de las sombras apretando la capa contra su cuerpo. El hombre desenvainó su espada a medias, pero se detuvo al darse cuenta de que era una mujer. Sin embargo, su mirada recorrió el entorno para asegurarse de que no hubiera más personas cerca. El desconocido se quedó inmóvil con una mano en la empuñadura que asomaba bajo su capa escarlata. La luz de las farolas se reflejaba en el pulido acero de su casco, pero un brillo más intenso ardía en el azul de sus ojos. Yasmela notó de inmediato que ese hombre no era de Kot y cuando habló se dio cuenta de que tampoco era iborio. Iba vestido como un capitán de mercenarios, un puesto ocupado por hombres de diferentes países, tanto bárbaros como civilizados. Pero había algo en ese guerrero que lo identificaba claramente como un bárbaro. Los ojos de un hombre civilizado, sin importar si era un criminal o alguien desesperado, no tenían ese brillo. Además, aunque olía un poco a vino, no se tambaleaba ni dudó al hablar. «Vaya, ¿te han dejado en la calle, muchacha?», preguntó él en lengua de Kot con un marcado acento bárbaro. Los dedos del desconocido sujetaron con suavidad la muñeca de Yasmela, pero ella sintió que él podría haberle destrozado los huesos sin el menor esfuerzo. «Vengo de la última taberna que encontré abierta», agregó aquel hombre. «Que Istar maldiga a esos puritanos que cierran los lugares para beber. Dejen que los hombres duerman en lugar de que beban. Así pueden trabajar y luchar mejor para sus amos. Eunucos despreciables los llamo yo. Cuando servía en las tropas mercenarias de Corintia, nos emborrachábamos y pasábamos las noches con mujeres, y eso no nos impedía pelear durante el día. La sangre escurría de las hojas de nuestras espadas. Pero, ¿qué me dices tú, muchacha? Anda y quítate ese maldito velo». Ella esquivó con agilidad el gesto del bárbaro para que no pareciera que lo estaba rechazando. Se daba cuenta del peligro que corría estando a solas con un hombre que con seguridad había bebido más de la cuenta. Si le revelaba su identidad, él podría reírse de ella abiertamente o simplemente irse. Ni siquiera estaba segura de que el hombre no fuera a cortarle el cuello. Los bárbaros hacían cosas extrañas y sin sentido. Luchó contra su creciente miedo y le dijo con una sonrisa: «Aquí no me voy a quitar el velo. Ven conmigo». «¿A dónde?», preguntó el mercenario con el instinto alerta como un lobo. «¿Me llevas a alguna guarida de ladrones?». «Te juro que no va a ser así», respondió Yasmela intentando de nuevo evitar la mano que él extendía hacia su velo. «Que el diablo te confunda», exclamó él con un gruñido. «Eres tan terca como todas las hircanias con sus velos fastidiosos. Vamos y enséñame tu cara de una vez». Antes de que ella pudiera reaccionar, el desconocido le quitó el velo y dejó su rostro al descubierto. Se quedó mirándola como si su vestimenta costosa lo hubiera impresionado tanto que hubiera disipado los efectos del alcohol. Yasmela vio un destello de desconfianza en sus ojos. «¿Quién demonios eres?», murmuró él. «No eres una mujer de la calle a menos que tu protector haya robado el guardarropa del harén del rey». «No importa», respondió Yasmela poniendo su mano sobre el robusto brazo cubierto de malla de acero. «Ven conmigo a otra calle». Él dudó un instante y luego se encogió de hombros como si el asunto no le importara. Ella notó que la había tomado por una dama noble en busca de una aventura fuera de los protocolos de la corte. La dejó volver a cubrirse y la siguió. Por el rabillo del ojo, Yasmela lo observaba mientras caminaban juntos por la calle. Su cota de malla no lograba esconder la fuerza de su cuerpo recio como el de un tigre. Todo en él parecía salvaje, puro e indomable. Para ella, era tan desconocido como una selva, muy distinto a los delicados cortesanos con los que estaba acostumbrada a tratar. La princesa temía su brutalidad y su naturaleza bárbara. Sin embargo, algo en él la atraía. Esa conexión primitiva que yace en el alma de toda mujer había resonado en ella con gran intensidad. Cuando sintió su mano firme sobre su brazo, un escalofrío la recorrió. Muchos hombres se habían arrodillado ante ella y aquí estaba uno que, según presentía, jamás se había inclinado ante nadie. La muchacha se sentía asustada y a la vez fascinada, como si estuviera frente a un enorme tigre. Yasmela se detuvo frente a la puerta del palacio y la abrió. Miró de reojo a su acompañante y no vio desconfianza en sus ojos. «¿Con qué en el palacio?», murmuró él.
Así que eres dama de compañía, ¿o me equivoco? Un sentimiento de extraña envidia asaltó a la princesa preguntándose si alguna de sus damas habría llevado a ese hombre al palacio. Los soldados no se sorprendieron cuando Yasmela lo hizo pasar entre ellos, pero él los miró con la intensidad de un perro de caza observando una jauría desconocida. Yasmela lo guió por una puerta hasta un salón. El hombre se quedó de pie observando los tapices de las paredes con cierta timidez. Vio una jarra de vino sobre una mesa de ébano. La tomó y bebió con satisfacción. Justo en ese momento entró Bateesa. Los vio y exclamó con preocupación: «Ya está aquí, princesa». «¿Princesa?», exclamó el sorprendido. La jarra se estrelló contra el suelo. Con un movimiento veloz, el mercenario le arrancó el velo a Yasmela. Al reconocerla retrocedió y lanzó una maldición mientras su espada trazaba un arco de metal en el aire. Sus ojos brillaron como los de un tigre atrapado. La tensión llenó el ambiente como la calma que precede a una tormenta. Bateesa cayó al suelo presa del terror. Pero Yasmela se enfrentó al bárbaro enojado sin dudar. Sabía que su vida dependía de su siguiente movimiento. Enloquecido por la sospecha y un pánico irracional, el extranjero estaba listo para matar a la menor provocación, pero ella se sentía extrañamente tranquila. «No temas», le dijo la princesa. «Soy Yasmela, pero no hay razón para que desconfíes de mí». «¿Para qué me has traído aquí?», preguntó el mercenario con brusquedad mientras sus ojos ardientes miraban alrededor. «¿Qué tipo de trampa es esta?». «No hay trampa alguna», respondió ella. «Te he traído aquí porque puedes ayudarme». Le pregunté a Mitra y él me dijo que saliera a la calle y le pidiera ayuda al primer hombre que encontrara. Eso era algo que él podía comprender. Los bárbaros también tenían sus propios oráculos. Entonces bajó la espada aunque no la envainó del todo. «Si eres Yasmela, sin duda necesitas ayuda», dijo el mercenario con un gruñido. «Tu reino es un auténtico desastre. ¿Pero en qué puedo ayudarte? Si se trata de cortarle el cuello a alguien, entonces sí puedo ayudarte». «Toma asiento», le pidió la princesa. «Bateesa, trae más vino». El hombre se sentó con cuidado de colocarse junto a una pared para poder ver toda la habitación. Luego puso la espada desenvainada sobre sus rodillas que estaban cubiertas por la cota de malla. Ella se fascinó con el brillo azulado del metal que parecía reflejar historias de saqueos y batallas. También notó el gran tamaño de las manos del bárbaro, aunque pensó que no eran las garras toscas de un hombre de las cavernas. Con un estremecimiento de culpa, imaginó esos dedos acariciando su pelo oscuro. Cuando la princesa se sentó en el diván frente a él, el desconocido pareció relajarse. Se quitó el casco y lo dejó sobre una mesa. Luego se echó hacia atrás la malla que le cubría la cabeza y los pliegues metálicos cayeron sobre sus anchos hombros. Yasmela comprobó que el hombre no se parecía en absoluto a los de la raza iboria. Su rostro era moreno, marcado por pequeñas cicatrices con una expresión seria y melancólica. Aunque sus rasgos no mostraban maldad, había algo sombrío en su semblante que acentuaban sus ojos azules y penetrantes. Su ancha frente estaba enmarcada por una cabellera oscura, cortada de forma cuadrada como las alas de un cuervo. «¿Quién eres?», le preguntó Yasmela de repente. «Soy Conan, un capitán de lanceros mercenarios», contestó él vaciando su jarra de vino de un trago y extendiéndola para que se la volvieran a llenar. «Nací en los territorios de Cimmeria». Ese nombre no le decía mucho a la princesa, que solo sabía de ese lugar como una tierra salvaje, hostil y montañosa en el lejano norte, más allá de los últimos puestos avanzados de los iborios y habitada por gente fiera y arisca. Yasmela nunca había visto a un cimerio hasta ese momento. La muchacha apoyó la barbilla en sus manos y observó a Conan con esos ojos profundos y oscuros que habían cautivado tantos corazones. «Conan el cimerio», dijo por fin. «Antes mencionaste que yo necesitaba ayuda. ¿Por qué?». «Eso es demasiado obvio», respondió él. «Tu hermano el rey está prisionero en Ofir. La gente de Kot planea esclavizar a tu pueblo. Hay un hechicero chemita que siembra destrucción por donde pasa. Y lo peor, tus soldados desertan a diario». La princesa no respondió de inmediato. Que un hombre le hablara con tanta sinceridad sin usar las palabras cubiertas de cortesía
Era algo completamente nuevo para ella. ¿Y por qué piensas que desertan mis soldados, Conan?, le preguntó. Algunos son comprados por Kot, explicó el cimerio mientras bebía de su vino con un aire satisfecho. Muchos otros creen que Coraja ya no tiene futuro como estado independiente. Otros se asustan por lo que se dice de ese perro de Natok. ¿Y crees que los mercenarios resistirán?, preguntó Yasmela llena de ansiedad. Claro, mientras nos paguen bien, afirmó él con franqueza. Tus razones políticas no nos importan. Para eso puedes confiar en nuestro general Amalric. Pero el resto de nosotros somos hombres sencillos a los que solo nos interesa un buen botín. Si pagas a Ofir el rescate que pide, se dice que no tendrás con qué pagarnos a nosotros. En ese caso, tal vez nos unamos al rey de Kot aunque pocos lo respetan. O quizás saquemos provecho de esta ciudad. En una guerra civil el botín suele ser muy generoso. ¿Y no planean unirse a Natok?, le preguntó la princesa. ¿Y con qué nos pagaría él?, respondió el cimerio. ¿Con los ídolos de bronce que robó de las ciudades chemitas? No. Mientras sigas luchando contra Natok puedes contar con nosotros. ¿Tus compañeros te seguirán?, le preguntó ella de repente. ¿A qué te refieres? Quiero decir que voy a nombrarte comandante de los ejércitos de Coraja. Conan detuvo la jarra en sus labios. Al oírla, una amplia sonrisa se formó en su rostro. Los ojos del cimerio brillaron con una luz renovada. ¿Comandante en jefe? ¿Y qué pensarán tus perfumados cortesanos? Tendrán que obedecerme. La princesa aplaudió y un esclavo entró de inmediato haciendo una reverencia. Haz que vengan a verme enseguida el conde Tespides, el canciller Taurus, el general Amalric y Agasupras, ordenó Yasmela. Una vez que el esclavo se fue, la joven observó a Conan que devoraba con gran apetito la comida que la temblorosa Bateesa había puesto frente a él. Pongo mi confianza en Mitra, dijo la princesa. Ahora dime si has participado en muchas batallas. Nací en medio de una, respondió el cimerio mientras mordía un trozo de carne con sus fuertes dientes. Lo primero que oí fue el choque del metal y los gritos de los moribundos. He luchado en guerras de tribus, en conflictos internos y en grandes campañas militares. Pero eres capaz de dirigir ejércitos y ordenar líneas de batalla. Puedo intentarlo, respondió él con calma. Es solo una pelea a gran escala. Hay que sorprender al oponente y luego atacar. Después cae su cabeza o cae la nuestra. El esclavo regresó para anunciar la llegada de los hombres convocados. Yasmela salió al salón contiguo y los nobles se inclinaron arrodillándose con evidente sorpresa por haber sido llamados a esa hora. Los he reunido para comunicarles mi decisión, dijo Yasmela. El reino está en peligro. Es una gran verdad, mi princesa, dijo el conde Tespides. El conde era un hombre alto con pelo rizado y perfumado. Con una mano se acomodaba las puntas de su bigote y en la otra sostenía un gorro de terciopelo adornado con una pluma escarlata sujeta por un broche de oro. Usaba zapatos de satén y un jubón de terciopelo bordado. Sus modales eran un poco afectados, pero debajo de la seda se notaban músculos de acero. Sería adecuado ofrecer a Ofir más oro por el rescate de vuestro real hermano, agregó el conde. Me opongo rotundamente, dijo Taurus, el canciller, un hombre anciano con una túnica con bordes de armiño en cuyo rostro se veían las huellas de muchos años al servicio del reino. Ya hemos ofrecido más de lo que nuestro reino puede permitirse. Dar más sería alimentar la codicia de los ofireos. Mi princesa, insisto en lo que ya he dicho. Ofir no hará nada hasta que detengamos a esa horda de invasores. Si perdemos, el rey Kosus será entregado a Kot y si ganamos nos devolverá a su majestad una vez que se pague el rescate. Y mientras tanto, intervino Amalric, los soldados desertan a diario y los mercenarios están intranquilos porque no saben por qué perdemos el tiempo y qué estamos planeando. Debemos actuar deprisa. Amalric era nemedio, robusto y con una gran cabellera de león. Mañana marcharemos hacia el sur, dijo Yasmela. Y aquí está el hombre que los guiará. Con un gesto dramático, la princesa Yasmela apartó la cortina de terciopelo y señaló al cimerio. Quizás no era el mejor momento para presentar a un nuevo comandante.
Conan estaba recostado en un sillón con los pies sobre la mesa de ébano y ocupado en roer un hueso de venado que sujetaba firmemente con ambas manos. El hombre miró con indiferencia a los nobles, le sonrió a Amalric y siguió masticando con evidente placer. «Por Mitra», exclamó Amalric. «Ese es Conan el Cimerio y es el más problemático de todos mis bribones. Lo habría ahorcado hace mucho tiempo si no fuera el mejor con la espada». «Seguro que su Alteza bromea», intervino el conde Tespides con su rostro aristocrático ensombreciéndose. «Este hombre es un salvaje y un individuo sin cultura. Considero una ofensa que nosotros caballeros tengamos que estar a sus órdenes». «Conde Tespides», lo interrumpió Yasmela, «tú te quedas con mi gente. Por favor, devuélvemela y vete». «¿Que me vaya a dónde?», exclamó él. «A Coto al infierno», respondió ella con una energía inesperada. «Si no me obedeces, no necesito tus servicios». «Estás equivocada, mi princesa», repuso el conde haciendo una reverencia ofendida. «No puedo dejarte y solo por ti pondré mi espada a disposición de ese bárbaro». «¿Y tu general Amalric?». Amalric maldijo por lo bajo y luego sonrió. Era un soldado de fortuna y ninguna mala suerte por difícil que fuera lo afectaba. «Aceptaré sus órdenes», declaró. «Vida corta y placentera es mi lema. Y con Conan el degollador como comandante, estoy seguro de que la vida será tan divertida como breve. Por Mitra, si ese perro ha mandado alguna vez algo más que un puñado de asesinos, soy capaz de comérmelo con toda y armadura». «¿Y tú, Aga?», preguntó Yasmela dirigiéndose a Supras. El aludido se encogió de hombros resignado. Era un hombre con el aspecto típico de los nativos de la frontera sur de Kot, alto y delgado con cara de halcón. «Istar nos guía, princesa», respondió con el fatalismo de sus ancestros. «Esperen aquí», ordenó ella, mientras Tespides arrugaba una esquina de su capa. Taurus murmuraba algo y Amalric caminaba de un lado a otro frotándose la barba y sonriendo como un león hambriento. La princesa desapareció de nuevo tras las cortinas y llamó a sus esclavos. Siguiendo sus órdenes, regresaron con una armadura completa para reemplazar la cota de malla de Conan. El cimerio se puso el gorjal, las escarpas, el peto, las sombreras, las rodilleras, el yelmo y todo lo que componía la armadura de un caballero. Cuando Yasmela corrió las cortinas de nuevo, un cimerio cubierto de acero pulido apareció ante los nobles. Con la visera levantada y la cara oculta por las plumas negras de su casco, su figura irradiaba un aire sombrío e imponente que incluso Tespides tuvo que reconocer. Unas palabras de burla se murieron en los labios de Amalric, que dijo con voz calmada: «Por Mitra, nunca pensé que te vería con armadura completa, Conan de Cimeria, pero debo admitir que te queda bien. Por los huesos de mis dedos he visto a muchos reyes que usaban la armadura con mucha menos majestuosidad que tú». Conan guardó silencio. Una sombra de presentimiento cruzó su mente como si un eco del futuro lo alcanzara en ese instante. En los años por venir, recordaría las palabras de Amalric cuando el destino se manifestara. Bajo la luz del amanecer, las calles de Coraja se llenaron de gente que se había congregado para ver la partida del ejército hacia el sur. Las tropas finalmente se movían. En primer lugar marchaban los caballeros con sus armaduras plateadas que resplandecían y plumas de colores que ondeaban sobre sus cascos pulidos. Sus caballos cubiertos con protecciones de seda y correajes de cuero y oro, piafaban mientras los jinetes los mantenían al paso. Los primeros rayos del sol se reflejaban en las puntas de las lanzas que se alzaban como un bosque sobre los escuadrones. Estandartes ondeaban al viento. Cada caballero llevaba un detalle que les había dado una dama: un guante, un velo o una flor, atado a su casco o al cinto de la espada. Era la noble caballería de Coraja, 500 hombres liderados por el conde Tespides, de quien se decía que aspiraba a la mano de la propia princesa Yasmela. Detrás de ellos venía la caballería ligera en formación cerrada. Los jinetes eran montañeses de rostro afilado. Llevaban cascos puntiagudos y sus cotas de malla brillaban bajo sus túnicas anchas. Su arma principal era el temible arco chemita, capaz de enviar una flecha a una distancia de 500 pasos. Había 5000 jinetes ligeros a cuya cabeza cabalgaba Aga Supras, taciturno y enigmático bajo su casco puntiagudo.
A poca distancia lo seguían a pie los lanceros de coraja. Eran relativamente pocos como en la mayoría de los reinos iborios donde la caballería era vista como el único cuerpo militar de prestigio. Estos hombres como caballeros pertenecían a la antigua raza de Cot. Eran hijos de familias empobrecidas, individuos sin éxito, jóvenes sin recursos que no podían permitirse un caballo ni una armadura de plata. En total eran unos 500. Los mercenarios cerraban la marcha. 1.000.000 de jinetes y 2.000 lanceros a pie. Los corceles esbeltos de la caballería mercenaria lucían tan recios y salvajes como sus jinetes, y no se encabritaban ni saltaban al andar. Había una aura sombría en la apariencia de estos profesionales de la guerra, veteranos de incontables campañas sangrientas. Cubiertos de la cabeza a los pies con cotas de malla, usaban yelmos sin visera para proteger la cabeza. Sus escudos eran sencillos y sus largas lanzas no tenían adornos. De sus monturas colgaban hachas de guerra y mazas de acero y llevaban una larga cimitarra en la cintura. Los lanceros tenían un equipo similar, aunque con picas en lugar de lanzas. Eran hombres de todas las razas con historiales de todo tipo de crímenes. Entre ellos había altos hiperbóreos, gente de huesos grandes y pocas palabras, hombres rubios de Gunderland, renegados de Corintia, cimerios de carácter fiero y aquilonios. Pero todos, excepto los cimerios, eran iborios. Detrás de todos venía un camello con un arnés espléndido, guiado por un hombre que montaba un enorme corcel rodeado por un escuadrón de guerreros de élite. El que iba en el camello era un personaje delgado y de aspecto esbelto vestido de seda. Al verlo la multitud lanzó sus gorros al aire y soltó vítores. Conan el cimerio, imponente en su armadura plateada, lanzó una mirada de desaprobación hacia el camello y le dijo algo a Amalric, que cabalgaba a su lado resplandeciente con su coraza dorada sobre la cota de malla y el casco con una cresta de crines de caballo negras. La princesa quiso venir con nosotros, pero es demasiado delicada y frágil para esto. En todo caso tendrá que cambiarse de ropa, dijo Amalric. Amalric se alisó el bigote para esconder una sonrisa. Se dio cuenta de que Conan imaginaba que Yasmela empuñaría una espada y se lanzaría a la lucha como solían hacer las mujeres de los bárbaros. Las mujeres iborias no luchan como las cimerias, Conan, dijo Amalric. Yasmela solo viene a observar la campaña. De todos modos, agregó inclinándose y bajando la voz, tengo la sensación de que la princesa no quiere quedarse sola. Creo que le teme a algo. Una revuelta. Tal vez debimos haber ahorcado a algunos rebeldes antes de salir, dijo Conan. No creo que sea eso. Una de sus doncellas dijo que algo se le había aparecido en el palacio durante la noche y la había aterrorizado. Sin duda son brujerías de Natok. Te aseguro que estamos peleando contra algo más que simples mortales. Está bien, respondió el cimerio. De cualquier forma es mejor ir a buscar al enemigo que esperarlo. Conan echó un vistazo a la larga fila de carromatos y ayudantes de campo que seguían a las tropas. Luego observó a sus hombres y al ver que todo estaba en orden levantó una mano y lanzó el grito de los mercenarios. Botín o infierno, camaradas. Adelante, mis hermanos de armas. Detrás de la interminable formación las pesadas puertas de coraja se cerraron. Algunas cabezas se asomaban a las ventanas. Los habitantes sabían que estaban presenciando su destino. Si el ejército era derrotado, el futuro de Coraja se escribiría con sangre. Las hordas que venían del sur no conocían la piedad. Las columnas marcharon durante todo el día. Cruzaron praderas onduladas y vadearon ríos hasta que el terreno se volvió más empinado. Delante de las tropas se veía una serie de montes bajos que se extendían de este a oeste sin interrupción. Esa noche acamparon en la ladera norte de las colinas y muchos hombres de nariz afilada y ojos fieros de las montañas cercanas llegaron a las fogatas trayendo noticias del misterioso desierto. En todos los rumores el nombre de Natok se arrastraba como una serpiente. Los montañeses afirmaban que por su magia, los demonios del aire traían truenos, viento y niebla, y los demonios de la tierra sacudían el suelo con terremotos horribles. Natok hacía caer fuego del cielo para destruir las puertas de las ciudades amuralladas y reducir a los defensores a huesos calcinados. Sus guerreros eran tan numerosos que cubrían el horizonte y contaba con 5.000 estigios en carros de combate bajo las órdenes del príncipe Kutamun.
Conan escuchaba sin inmutarse. La guerra era su oficio. Para él la vida era un combate constante, o más bien una serie interminable de batallas. Desde que nació la muerte había sido su compañera habitual. Ella cabalgaba de forma siniestra a su lado. Se posaba en su hombro cuando Conan se sentaba en la mesa de juego. Hacía tintinear las copas de vino con sus dedos esqueléticos y se cernía sobre él como una sombra monstruosa al dormir. Él le prestaba tan poca atención como un rey a su copero. Algún día esas manos de hueso se lo llevarían. Eso era todo. Lo importante era estar vivo por el momento. Pero había otros que no se sentían tan seguros. Conan pasó entre los centinelas y se detuvo ante una figura esbelta envuelta en una capa que le hizo una señal para que se detuviera. «Princesa, deberías estar en tu tienda», le dijo el cimerio. «No podía dormir», respondió ella con los ojos sombríos. «Tengo miedo, Conan». «¿Hay alguien entre estos hombres a quien temas?», preguntó él con la mano en la empuñadura de su espada. «No se trata de un hombre», afirmó Yasmela con un ligero temblor. «Dime, Conan, tú no le temes a nada». Él se quedó pensativo un momento, se acarició la barbilla y al final admitió: «Solo le temo a la maldición de los dioses». La princesa tembló de forma notable y tras unos instantes añadió: «Yo estoy maldita, Conan. Un demonio de las profundidades me ha marcado. Noche tras noche se levanta entre las sombras para susurrarme cosas horribles. Quiere llevarme al infierno para convertirme en su reina. No me atrevo a dormir porque sé que vendrá a mi tienda igual que lo hizo en mi palacio. Tú eres fuerte, Conan. Déjame quedarme a tu lado. Tengo miedo». En ese instante Yasmela no era una princesa sino una muchacha aterrorizada. Su orgullo la había abandonado dejándola con el alma expuesta. En medio de su pánico había buscado a Conan. La fuerza implacable que al principio la había alejado de él ahora la atraía. Como única respuesta, Conan se quitó su capa escarlata y envolvió a la princesa con ella. Lo hizo con un gesto rudo como si la ternura fuera algo ajeno para él. Su mano de hierro se posó por un momento sobre los delicados hombros de Yasmela y ella volvió a temblar, pero no de miedo. Una energía primitiva como un rayo la invadió con el simple contacto de la mano del cimerio, como si él le hubiera transmitido una parte de su inmensa fuerza y vitalidad. «Acuéstate ahí», le dijo Conan señalando un lugar junto a la hoguera. A Conan no le pareció extraño que una princesa se acostara en el suelo al lado del fuego del campamento envuelta en la capa de un soldado. La muchacha obedeció sin decir nada. Él se sentó cerca de ella en una roca y puso la cimitarra sobre sus rodillas. Con el fuego reflejándose en su armadura parecía una estatua de acero, la encarnación del poder y la fuerza en un momento de calma esperando la señal para volver a la acción. La luz de las llamas jugaba con sus rasgos que parecían duros como el hierro, pero sus ojos ardían con una vida salvaje. Ya no era solo un bárbaro, sino que formaba parte de la naturaleza indomable. Por sus venas corría la sangre de una manada de lobos. En su mente se escondían las tinieblas de las noches del norte. Su corazón latía al ritmo de la vida del bosque. Mientras él meditaba en una especie de duermevela, Yasmela se quedó profundamente dormida envuelta en una agradable sensación de seguridad. Estaba segura de que ninguna sombra de ojos flamantes se acercaría a ella en la oscuridad mientras esa figura implacable cubierta de acero la protegiera. Sin embargo, se despertó de nuevo sacudida por un miedo profundo que no pudo explicar. Un murmullo de voces bajas la había despertado. Al abrir los ojos, Yasmela vio que el fuego casi se había extinguido. El aire anunciaba la cercanía del amanecer. En la penumbra pudo ver a Conan todavía sentado sobre la roca con su sable sobre las rodillas. Cerca de él había un hombre con nariz afilada y ojos pequeños y brillantes bajo un turbante blanco. El desconocido hablaba muy rápido en un dialecto chemita que ella no entendía. «Que Bel me corte un brazo si no digo la verdad», decía el hombre. «Por Derketa, Conan, soy el rey de los mentirosos, pero jamás le mentiría a un viejo camarada. Lo juro por los días en que ambos éramos ladrones en las tierras de Zamora antes de que te pusieras esta cota de malla. Te digo que vi a Natok», continuó, «y como los demás me arrodillé ante él cuando hizo sus rituales a Set. Pero yo escondí la cara en la arena como hicieron todos. Soy un ladrón de Chumir y mi vista es más aguda que la de un águila.
Levanté un poco la cabeza y vi que su velo se movía con el viento. Se le abrió y vi. Bel me ayude. Conan. Lo que vi. La sangre se me heló en las venas y mi pelo se erizó. Lo que vi me quemó el alma como si fuera un metal al rojo vivo. No pude descansar hasta que confirmé lo que sospechaba. Fui entonces a las ruinas de Cutchemes. Siguió el desconocido. La puerta debajo de la cúpula de marfil estaba abierta. Al entrar me encontré con una serpiente enorme atravesada por una espada. Debajo de la cúpula yacía el cuerpo de un hombre, tan desfigurado que al principio casi no pude reconocerlo. Luego vi que era Sebatas el Zamoriano, el único ladrón que consideraba mejor que yo. El tesoro estaba intacto, apilado en montones relucientes alrededor del cadáver. Eso era todo. No había huesos, comenzó a decir el cimerio. No había nada, interrumpió el otro con vehemencia. Solo el cadáver. Hubo un silencio y Yasmela se sintió presa de un horror indescriptible. ¿Sabes de dónde vino Natok?, susurró con voz temblorosa el chemita. Vino del desierto una noche en que el cielo y la tierra parecían enloquecidos. Las nubes huían con furia bajo las estrellas y el aullido del viento se mezclaba con el lamento de los espíritus de la llanura. Los vampiros estaban por todas partes esa noche. Las brujas andaban desnudas y los lobos aullaban por toda la estepa. Natok llegó en un camello negro rápido como el viento. Un fulgor infernal lo rodeaba y las huellas de su animal brillaban en la oscuridad. Cuando Natok desmontó frente al templo de Set, cerca del oasis de Afaka, el animal se dio la vuelta y desapareció en la noche. Después hablé con la gente de las tribus cercanas y juraron haber visto que el animal desplegaba unas alas gigantescas y volaba hacia las nubes dejando una estela de luz. Nadie ha vuelto a ver a ese camello desde esa noche. Pero sí se ha visto una sombra negra y brutal con un vago aspecto humano que habla con Natok en su tienda antes del amanecer. Mira, te voy a mostrar una imagen de lo que vi ese día en que el viento apartó el velo y dejó su rostro al descubierto. Yasmela vio un destello dorado en la mano del chemita cuando éste se inclinó sobre algo. Conan soltó un gruñido. De repente la oscuridad la envolvió. Por primera vez en su vida Yasmela se había desmayado. El amanecer era solo una línea rojiza en el horizonte cuando el ejército retomó la marcha. Los nómadas de las tribus con sus caballos agotados por el largo viaje habían llegado al campamento para informar que la horda del desierto estaba cerca del pozo de Altaku. Por eso los soldados avanzaron con rapidez por las montañas dejando que los carromatos los siguieran. Yasmela iba con las tropas, pero sus ojos estaban nublados por el miedo. Un horror aún más profundo se había apoderado de ella desde que reconoció la moneda que había mostrado el chemita la noche anterior. Era una de las que en secreto habían acuñado los seguidores del culto Sugita en decadencia y que mostraba el rostro de un hombre que había muerto hacía 3000 años. El camino serpenteaba entre riscos escarpados y barrancos sombríos y bordeaba desfiladeros estrechos. Aquí y allá se veían aldeas colgadas de la roca con sus cabañas de piedra cubiertas de barro. Los habitantes del lugar se unieron rápidamente a sus hermanos de raza, de modo que antes de haber cruzado las montañas, el ejército había sumado a su número 3000 arqueros salvajes. De repente se encontraron frente a una inmensa llanura que se extendía hacia el sur. En la vertiente sur, los montes perdían altura bruscamente marcando una clara división geográfica entre las mesetas de Kot y el desierto del sur. Esas montañas eran el borde de la meseta y formaban una muralla casi continua. En esa zona la tierra parecía desnuda y desolada, habitada solo por los miembros del clan Saemi, cuyo deber era proteger el camino de las caravanas. Más allá de las montañas se extendía un enorme desierto polvoriento y sin vida. Sin embargo, más allá del horizonte se encontraba el pozo de Altaku, donde las hordas de Natok tenían su campamento. Las tropas miraron hacia abajo hacia el paso de Chamla, por donde pasaba la riqueza del norte y del sur y por donde transitaban los ejércitos de Kot, Koraja, Chem, Turán y Estigia. Allí la muralla de montañas impenetrables se interrumpía. Las laderas descendían de forma abrupta hacia el desierto formando valles inhóspitos cerrados por enormes riscos con una sola excepción. Este era el único camino hacia la llanura desierta. El desfiladero era como una gran mano abierta desde las montañas,
2 dedos separados formaban el valle en forma de abanico. Los dedos eran amplias colinas a cada lado, con la parte exterior lisa y la interna separada. Más allá se encontraban la llanura y el pozo, y alrededor de este se alzaba un grupo de torres de piedra ocupadas por los Aemis. Conan se detuvo tirando de las riendas de su caballo. Se había quitado la armadura de plata ya que se sentía más cómodo con la cota de malla. Tespide se le acercó y le preguntó con aire extrañado: ¿Por qué te detienes? Esperaremos aquí, respondió el cimerio. Sería más digno seguir avanzando y enfrentarnos a ellos, dijo el conde en tono cortante. Nos superan por mucho en número, replicó Conan. Y además no hay agua allí. Acamparemos en esta meseta. Mis caballeros y yo lo haremos en el valle, dijo Tespides, enojado. Somos la vanguardia y nosotros por lo menos no le tememos a una turba de harapientos del desierto. Conan se encogió de hombros y el noble irritado se alejó a caballo. Amalric se detuvo asombrado al ver a la tropa brillante descender por la ladera de la montaña en dirección al valle. ¡Qué tontos!, comentó. Sus cantimploras pronto estarán vacías y tendrán que regresar al pozo para dar de beber a sus caballos. Que hagan lo que quieran, replicó Conan, ya que no les gusta recibir mis órdenes. Dile a los soldados que descansen. Hemos caminado mucho por terreno difícil. Que los hombres coman y que den de beber a los caballos. No había necesidad de enviar exploradores ya que el desierto se extendía ante sus ojos, aunque ahora unas nubes bajas y blanquecinas que venían del sur limitaban la visibilidad. La monotonía del desierto solo se rompía por unas ruinas de piedra que se alzaban a algunas leguas de las que se decía que eran restos de un antiguo asentamiento estigio. Conan hizo desmontar a los arqueros y los distribuyó por las colinas junto con los montañeses. Luego ubicó a los mercenarios y a los lanceros de coraja en la meseta alrededor del pozo. Más atrás, en el lugar donde el desfiladero desembocaba en la meseta, se instaló la tienda de Yasmela. Como no había enemigos a la vista, los soldados se tomaron un merecido descanso. Se quitaron los cascos y las cofias y echaron hacia atrás la malla que les cubría la cabeza y el cuello. Hicieron algunas bromas mientras comían con apetito y bebían grandes jarras de cerveza. En las laderas de las montañas, los nómadas también descansaban y recuperaban fuerzas con sus provisiones de dátiles y aceitunas. Amalric avanzó hasta una gran piedra grisácea sobre la que se había sentado el cimerio y dijo: «Conan, ¿escuchaste lo que dicen los nómadas sobre Natok? Pero no me atrevo a decirlo por Mitra. Me parece una locura solo repetirlo. ¿Tú qué piensas?» «Las semillas a veces duermen en la tierra durante siglos sin echar raíces», respondió Conan. «Pero Natok es un hombre sin duda alguna». «No estoy tan seguro», dijo Amalric. «Y cambiando de tema, veo que has colocado a las tropas como lo haría un general veterano. Si los demonios de Natok caen sobre nosotros, no nos tomarán por sorpresa. Por Mitra, qué neblina tan endemoniada». «Al principio pensé que eran nubes», dijo Conan. «Mira cómo avanza». Lo que parecía nubes era en realidad una densa niebla que se dirigía hacia el norte como una marea, ocultando el desierto con rapidez. Enseguida estuvo sobre las ruinas estigias y siguió avanzando. Los hombres miraban asombrados. Era algo inaudito, antinatural e inexplicable. «No podemos enviar exploradores», dijo Amalric disgustado, «pues no podrán ver nada. Pronto toda la zona estará cubierta». Conan, que había observado con creciente inquietud la niebla que avanzaba, se inclinó de repente y puso una oreja en el suelo. De inmediato dio un salto y profirió una maldición. «Son caballos y carros de combate», exclamó. «Son miles y miles y hacen que el suelo tiemble a su paso». A continuación, levantó la voz que resonó estruendosamente por todo el valle, haciendo que las tropas se pusieran en pie. «Escuchen, mis hombres. Preparen sus picas y alabardas. Formen filas». En respuesta a la orden, los soldados se alinearon poniéndose sus cascos y armaduras con prisa. En ese instante la niebla se desvaneció como si ya no hiciera falta. No se disipó poco a poco, sino que se esfumó como una llama que se apaga. El desierto, que un momento antes había estado oculto por el denso manto blanco, brillaba ahora bajo un sol sin nubes. Pero ya no estaba vacío.
sino lleno con el aparato de una máquina de guerra. Un grito de asombro sacudió las montañas. A primera vista los observadores atónitos vieron un mar resplandeciente de bronce y oro sobre el que las puntas de las lanzas titilaban como millones de estrellas. Al desaparecer la niebla, los invasores se habían detenido de repente en líneas cerradas con sus armas brillando bajo el sol. En la primera línea se encontraban los carros de combate pesados tirados por grandes y feroces caballos de Estigia adornados con plumas que relinchaban inquietos mientras los aurigas casi desnudos se echaban hacia atrás usando sus fuertes piernas para tirar con fuerza de las riendas. Los hombres en los carros eran guerreros de gran estatura, con rostros afilados bajo cascos de bronce y una cresta en forma de media luna sobre una esfera dorada. Empuñaban arcos pesados y se notaba que no eran arqueros comunes. Eran nobles del sur criados para la guerra y la caza y acostumbrados a cazar leones con sus flechas. Detrás de ellos venía un grupo desordenado de hombres de aspecto salvaje con caballos no menos feroces. Eran los guerreros de Cus, el primero de los grandes reinos negros al sur de Estigia. Parecían hechos de ébano pulido y cabalgaban completamente desnudos sin usar sillas de montar. Detrás de ellos había hordas que parecían reunir a todos los habitantes del desierto. Miles y miles de belicosos hombres de Chem, jinetes con armaduras de escamas de metal y cascos cilíndricos. Eran los asuris de Nipr, Shumir, Eruk y otras ciudades vecinas. Hordas salvajes vestidas de blanco y formadas por diferentes clanes nómadas. En ese momento las tropas comenzaron a moverse de forma desordenada. Los carros de combate se hicieron a un lado, mientras que el grueso de las huestes avanzaba en una masa sin organización. En el extremo del valle, los caballeros de Coraja habían montado en sus caballos y el conde Tespides galopó por la ladera de la montaña hacia donde se encontraba Conan. Ni siquiera se dignó a desmontar, sino que le habló de forma brusca desde su caballo. «La desaparición de la niebla los ha desconcertado», dijo Tespides. «Ahora es el momento de atacar. Los cusitas no tienen arcos y entorpecen su vanguardia. Una carga de mis caballeros los aniquilará hasta las filas de los chemitas rompiendo su formación. Ganaremos esta batalla con un solo golpe». Conan negó con la cabeza y dijo: «Si estuviéramos luchando con un enemigo normal estaría de acuerdo. Pero la confusión que muestra me parece más fingida que real. Me temo que es una trampa». «¿Entonces te niegas a avanzar?», le reprochó Tespides con indignación. «Sé razonable», replicó Conan. «Tenemos la ventaja de nuestra posición». Tras lanzar una furiosa maldición, el conde Tespides hizo girar a su caballo y regresó galopando al valle donde sus caballeros esperaban con impaciencia. Amalric movió la cabeza con un gesto de desánimo y dijo: «No debiste dejarlo volver, Conan. Mira por ahí». Conan se levantó de un salto y profirió una maldición. Tespides se había puesto a la cabeza de sus hombres y se podía escuchar su voz excitada a lo lejos. Aunque sus palabras no se oían, el gesto que hizo al señalar la horda enemiga era muy claro. Un segundo después, 500 lanzas apuntaron al frente y toda la compañía de caballeros armados descendía con un ruido atronador por el último tramo del valle. Un joven paje corrió desde la tienda de Yasmela y le dijo a Conan con una voz aguda y urgente: «Mi señor, la princesa pregunta por qué no avanza a apoyar al conde Tespides». «Porque no soy tan tonto como él», replicó el cimerio con un gruñido. Se volvió a sentar en la roca y se dedicó a devorar una enorme pierna de carnero. «El mando te ha hecho más sabio», dijo Amalric. «Ese tipo de locuras siempre fueron tu debilidad. Solo cuando arriesgaba mi propia vida. Pero ahora tengo a más vida sobre la mía». Después de pronunciar estas palabras, Conan exclamó: «Maldición, por todos los infiernos, ¿qué es lo que estoy viendo?». Las hordas enemigas se habían detenido. Desde el ala más lejana un carro de guerra avanzó. Su cochero medio desnudo azotaba a los caballos con furia. El otro ocupante era un hombre alto con una túnica que ondeaba al viento dándole un aire fantasmal. Sostenía una gran vasija de oro de la que dejaba caer un polvo fino que resplandecía bajo el sol. El carro cruzó por delante de la horda. Detrás de sus imponentes ruedas, una larga línea de luz quedó marcada en la arena brillando como la estela fosforescente de una serpiente. «Ese es Natok»,
exclamó Amalric soltando una maldición. ¿Qué semilla infernal está sembrando? Los caballeros de Coraja no habían disminuido la velocidad de su ataque. 50 pasos más y chocarían con las filas irregulares de los cusitas que permanecían quietos con las lanzas levantadas. En ese momento los cascos de los caballos de la vanguardia tocaron la línea brillante sobre la arena y el impacto fue como el de acero contra pedernal, pero con un resultado mucho más terrible. Una explosión ensordecedora sacudió el desierto que pareció desgarrarse en un estallido de llamas blanquecinas a lo largo de la línea. La primera fila de caballeros quedó envuelta en fuego. Los guerreros y sus caballos con pesadas armaduras comenzaron a retorcerse como insectos en una hoguera. Un instante después, el resto de la tropa se abalanzó sobre los cuerpos carbonizados de sus compañeros. Incapaces de detenerse se estrellaron, fila tras fila contra el creciente y deforme montón de cadáveres. Con una rapidez increíble, el asalto de los poderosos jinetes se convirtió en un caos. Los caballeros morían uno tras otro entre los relinchos de los animales moribundos. Entonces la aparente confusión en las filas cusitas se desvaneció. Las primeras filas se organizaron con precisión y atacaron a los jinetes caídos, destrozándolos sin piedad y rematando a otros con masas y piedras. Todo sucedió tan rápido que los observadores en las montañas quedaron pasmados. Las hordas seguían avanzando evitando el montón de cuerpos quemados. Desde las montañas alguien gritó: «No luchamos contra hombres sino contra demonios». Los que estaban apostados allí dudaron. Uno de ellos echó a correr hacia atrás en dirección a la meseta con el rostro cubierto de sangre y espuma en la boca. «Huyan de este infierno», balbuceó. «¿Quién puede luchar contra la magia de Natoc?». El cimerio lanzó un gruñido. Se levantó de un salto y con el enorme hueso de carnero le propinó un golpe en la cabeza al asustado fugitivo que cayó al suelo mientras la sangre salía de su nariz y boca. Conan desenvainó la espada con los ojos convertidos en esferas de fuego azul y gritó con voz atronadora: «Vuelvan a sus puestos. Si uno solo de ustedes da un paso atrás les separo la cabeza del cuerpo. Luchen como hombres mis valientes soldados». La estampida se detuvo tan rápido como había empezado. La fuerte personalidad de Conan fue como un balde de agua fría sobre el fuego del terror de sus hombres. «Regresen a sus puestos y resistan», ordenó. «Ni hombres ni demonios cruzarán el desfiladero de Chamla». Los mercenarios, allí donde la meseta se terminaba y comenzaba el valle, se ajustaron los cinturones y tomaron firmemente sus alabardas. Detrás de ellos los jinetes montaban sus caballos, mientras que a un lado los lanceros de Coraja se mantenían como reserva. Para Yasmela, que estaba pálida y silenciosa mucho más atrás ante la entrada de su tienda, su ejército parecía un puñado de hombres lamentable en comparación con las densas hordas del desierto. Conan se quedó entre los lanceros. Sabía que los invasores no atacarían por el desfiladero para no estar al alcance de las flechas, pero se sorprendió al ver a los jinetes enemigos desmontar. Esos salvajes no tenían apoyo logístico. Sus bolsas de comida y cantimploras colgaban de sus monturas. Bebieron la poca agua que les quedaba y arrojaron las cantimploras. «Esto no me gusta nada», murmuró el cimerio. «Hubiera preferido un ataque de caballería. Los animales heridos entorpecen el avance». Las hordas habían formado una enorme cuña con los estigios en la punta y los azuris en el cuerpo. Los nómadas ocupaban los flancos. Avanzaron lentamente en una formación compacta y con los escudos en alto, mientras detrás de ellos una figura sombría levantaba los brazos cubiertos por su túnica en una terrible invocación. Cuando la horda atacante entró en el amplio valle, los montañeses lanzaron sus flechas. A pesar de la sólida defensa, los hombres del desierto caían por docenas. Los estigios habían abandonado sus arcos. Con las cabezas inclinadas y los ojos oscuros y fieros mirando por encima de sus escudos, avanzaban como una marea implacable pasando por encima de sus compañeros caídos. Los chemitas respondieron y nubes de flechas oscurecieron el cielo. Conan miró por encima de las flechas y se preguntó qué nuevo horror estaría invocando el hechicero. Intuía que Natoc, como todos los de su clase, era más peligroso a la defensiva que en un ataque. Ir a la ofensiva contra él sería un desastre inevitable.
Seguramente era alguna clase de magia lo que impulsaba a las hordas a avanzar hacia la muerte. Conan contuvo la respiración ante la destrucción que sus arqueros causaban en las filas enemigas. Los bordes de la cuña parecían derretirse y el valle estaba sembrado de cadáveres. Pero los sobrevivientes seguían adelante como locos sin darse cuenta del desastre. Un poco más atrás, los arqueros volvieron a empuñar sus armas y nuevas nubes de flechas volaron hacia las posiciones superiores obligando a los montañeses a buscar refugio. El pánico se apoderó de ellos ante ese avance imparable y miraron hacia abajo como lobos atrapados. Cuando la horda estigia cruzó la parte más angosta del desfiladero, una lluvia de rocas cayó por el barranco aplastando a cientos de invasores. A pesar de eso, el ataque no se detuvo. Los mercenarios de Conan se prepararon para el choque inevitable. Su formación compacta y sus mejores armaduras impidieron que las flechas enemigas los aniquilaran. El cimerio temía el impacto de la embestida de la enorme cuña contra sus filas. En ese momento comprendió que no había forma de evitar la masacre. Entonces agarró por el hombro a un saemi que estaba cerca y le preguntó: ¿hay alguna manera de que unos jinetes puedan llegar al valle que está del otro lado de la cordillera que se ve allí? Por supuesto que sí, respondió el otro. Es un camino empinado y peligroso. Conan llevó al hombre hasta donde estaba Amalric sentado sobre su enorme caballo de guerra. «Amalric», exclamó, «sigue a este hombre. Él los guiará a ti y a tus tropas hasta el valle exterior. Debes bajar y después de rodear esa montaña, atacar a las hordas por la retaguardia. No hables y haz lo que te digo. Sé que es una locura, pero de todos modos estamos condenados. Haremos todo el daño que podamos antes de caer. Vamos y pónganse en marcha rápido». El bigote de Amalric se curvó en una sonrisa fiera. Poco después, los lanceros seguían a su jefe por la maraña de desfiladeros que llevaban a la llanura. Conan corrió espada en mano hacia donde se encontraban las tropas armadas con picas. El cimerio llegaba justo a tiempo. A cada lado del valle los montañeses de Supras, enloquecidos por la certeza de la derrota, tiraban sus armas con desesperación. Los hombres caían como moscas, tanto en el valle como en las laderas. Con un estruendo ensordecedor, los estigios chocaron al fin contra el resto de los mercenarios. Las líneas fueron sacudidas por un huracán de acero. Los nobles del desierto criados para la guerra se enfrentaban a duros soldados profesionales. Los escudos chocaban entre sí mientras las lanzas sembraban la muerte. Conan pudo distinguir la poderosa figura del príncipe Kutamun a través del mar de espadas, pero la presión de los atacantes lo mantenía cuerpo a cuerpo con combatientes oscuros que jadeaban y atacaban por todas partes. Y es que detrás de los estigios, los asuris llegaban en masa, al tiempo que lanzaban sus gritos tribales. Los nómadas del ejército enemigo escalaron los riscos a ambos lados del valle y se enfrascaron en un combate cuerpo a cuerpo con los montañeses. La batalla se generalizó por toda la cordillera. Con uñas y dientes enloquecidos por el fanatismo de antiguas rivalidades, los nómadas y los montañeses mataban y morían. Con el pelo al viento, los cusitas desnudos se unieron a la refriega con aullidos. Conan tuvo la sensación de que sus ojos, velados por el sudor, contemplaban un océano de acero que se movía, avanzaba y retrocedía llenando el valle de lado a lado. La batalla estaba en su punto más intenso y sangriento. Los montañeses se mantenían en las cimas y los mercenarios, con sus picas ensangrentadas, resistían en el centro del desfiladero. La ventaja de su posición y la calidad de sus armaduras defensivas compensaban la abrumadora superioridad numérica de los enemigos. Pero aquello no podía durar mucho. Oleada tras oleada, los rostros feroces y las lanzas brillantes seguían ascendiendo por las laderas. Los asuris llenaban los espacios que dejaban los estigios caídos. El cimerio miró hacia la cordillera occidental para ver si aparecían las lanzas de Amalric, pero no vio nada. Los lanceros comenzaban a retroceder ante el ataque de la gente del desierto. Conan abandonó entonces toda esperanza de victoria e incluso de supervivencia. Al mismo tiempo que daba una orden a sus capitanes, se abrió paso entre los combatientes y corrió por la meseta en dirección a las tropas de infantería que se mantenían en la reserva temblando de ansiedad. Ni siquiera miró hacia la tienda de Yasmela. Había olvidado por completo a la princesa.
Su único pensamiento era el instinto salvaje de matar antes de morir. «Hoy se convierten en caballeros», dijo Conan con una risa salvaje mientras señalaba con su espada los caballos de los montañeses que estaban agrupados cerca. «Monten los corceles y acompáñenme al infierno». Conan seguía riendo con una expresión sombría mientras lideraba a 500 soldados de infantería, patricios empobrecidos, segundones y rebeldes de buenas familias, que cabalgaban en caballos chemitas semisalvajes. Atacaban a un ejército en una pendiente donde ninguna caballería se habría atrevido a hacerlo. Cruzaron el estrecho desfiladero con un ruido ensordecedor pisando los cuerpos caídos que cubrían el suelo. El terreno era todavía muy empinado, y una veintena de caballos resbalaron y cayeron rodando con sus jinetes. Más abajo, los hombres lanzaban maldiciones y arrojaban sus armas. El impacto del ataque fue como una avalancha abriéndose camino a través de un bosque de árboles jóvenes. Los improvisados caballeros dejaban a su paso una alfombra de cadáveres. Y entonces, cuando la horda se movía en desorden, los lanceros de Amalric, después de atravesar una columna de jinetes que encontraron en el valle exterior, irrumpieron desde la curva de la cordillera occidental y atacaron a las fuerzas del desierto con la furia que nace de la desesperación. Su ataque fue una sorpresa que desmoralizó al enemigo. Creyendo que estaban rodeados por una fuerza muy superior y temiendo quedar aislados de su desierto, muchos nómadas se dieron la vuelta y huyeron de forma caótica, creando un desastre entre las filas de las tropas más organizadas que estaban detrás. En las laderas de las montañas, la gente del desierto vio el giro que tomaba la batalla en la llanura. Los montañeses que estaban a la defensiva se lanzaron sobre sus enemigos con furia renovada y los hicieron retroceder hacia el valle. Desconcertados, los guerreros del desierto rompieron filas sin notar que solo estaban siendo atacados por un puñado de hombres. Y cuando una tropa heterogénea y numerosa pierde su formación en combate, ni un hechicero puede volver a organizarla. A través del mar de cabezas y lanzas, los hombres de Conan vieron cómo los jinetes de Amalric avanzaban sin detenerse entre los combatientes del desierto que estaban desorganizados. Un grito de victoria se apoderó de ellos. Con el corazón lleno de una fuerza salvaje, sus brazos parecían aún más hábiles con las lanzas. Por su parte, los alabarderos en el desfiladero se apoyaron en el suelo resbaladizo, enrojecido por la sangre, y comenzaron a avanzar chocando con brutalidad contra las filas que tenían enfrente. Los estigios resistieron, pero más atrás los asuris empezaron a ceder. Los mercenarios se lanzaron entonces contra los nobles del desierto, que murieron en sus puestos hasta el último hombre. Arriba entre los riscos, el viejo Supras yacía con una flecha clavada en el corazón. A Amalric lo habían derribado del caballo y maldecía como un pirata mientras se presionaba una herida en la pierna. De la infantería montada de Conan apenas quedaban 150 hombres en sus caballos. Pero la horda estaba destrozada. Los nómadas y los arqueros huían hacia los campamentos donde estaban sus monturas, mientras los montañeses descendían por las laderas atacando a los fugitivos por la espalda con sus sables y cortando las cabezas de los heridos. En ese caos sangriento, una figura aterradora apareció de repente delante del caballo de Conan. Era el príncipe Cutamun, solo con un taparrabo, pues se había despojado de su armadura en el fragor de la batalla. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y moretones. El príncipe lanzó un grito horrible y arrojó la empuñadura rota de su espada al rostro de Conan. Luego saltó y agarró las riendas del caballo del cimerio. Conan se revolvió en su montura desconcertado. Mientras tanto, con una fuerza increíble, el gigante de piel oscura empujó al caballo hacia arriba y hacia atrás hasta que, perdiendo el equilibrio, el animal cayó al suelo encima de los cuerpos que se retorcían. Conan saltó en el momento exacto en que su caballo se desplomaba. Cutamun se abalanzó sobre él con un rugido. Debido al frenesí de la batalla, el bárbaro no pudo recordar con exactitud cómo había matado a su enemigo. Solo sabía que una piedra que el estigio tenía en la mano lo golpeó varias veces en el casco, cegándolo por un instante. Entonces Conan sacó su daga y la clavó una y otra vez en el cuerpo del príncipe Cutamun, pero esto no parecía afectar su fuerza. El mundo ya daba vueltas ante los ojos del cimerio cuando su oponente se estremeció y cayó a un lado. Conan se puso de pie con el rostro cubierto de sangre bajo el casco abollado y observó mareado el escenario de destrucción.
Cadáveres yacían por todas partes como una alfombra roja que cubría el valle. Y abajo en el desierto la masacre continuaba. Los sobrevivientes habían llegado a sus caballos y huían por la llanura perseguidos por los vencedores. Conan se sintió horrorizado al ver lo reducido que era el grupo de sus hombres. Entonces, un grito espantoso cortó el clamor de la batalla. Por el desfiladero, un carro de guerra ascendía a una velocidad increíble sin que los cuerpos amontonados en el suelo parecieran estorbarle. El carro no era tirado por caballos, sino por un enorme animal negro parecido a un camello. Sobre el carruaje se encontraba Natoc con su túnica ondeando al viento. Al frente, sujetando las riendas y azotando con furia, iba un ser oscuro y deforme, con una vaga apariencia humana que parecía un simio monstruoso. El carro de guerra subió el último tramo del valle y llegó a la meseta dirigiéndose hacia la tienda de Yasmela, donde ella estaba sola, ya que hasta la guardia se había unido al combate. Conan escuchó el grito de terror de la princesa cuando el largo brazo del hechicero Natoc se extendió hacia ella y la subió al carruaje. Luego el animal que tiraba del carro giró rápidamente y regresó valle abajo. Ninguno de los hombres de Yasmela se atrevió a lanzar una lanza o una flecha por miedo a herir a la princesa, que se debatía aterrorizada en los brazos de Natoc. Conan lanzó un grito inhumano y, tras recoger su espada del suelo, saltó hacia el camino por donde pasaría el carruaje. Pero cuando levantó su espada, las patas delanteras de la bestia negra golpearon al cimerio en el pecho y lo lanzaron a varios metros de distancia, dejándolo aturdido y herido. El grito de Yasmela llegó a sus oídos en el momento en que el carruaje pasaba a su lado. El cimerio reaccionó al instante. Agarró las riendas de un caballo sin jinete, tomó impulso y saltó sobre él sin que el animal detuviera su carrera. Corrió con frenesí tras el carruaje de Natoc y cruzó como un torbellino el campamento chemita. Luego se dirigió al desierto, pasando junto a sus propios jinetes que perseguían a los del hechicero. El carro de guerra siguió adelante y Conan no abandonó la persecución a pesar de que el jadeo de su caballo se hacía cada vez más fuerte. El desierto los rodeaba por todas partes, con sus arenales bañados por el resplandor del sol poniente. Delante de ellos se alzaban unas antiguas ruinas. Un nuevo grito heló la sangre en las venas de Conan. El cimerio levantó la vista y vio que el monstruoso auriga de Natoc arrojaba a este y a la muchacha del carro. Ambos rodaron por la arena y, para asombro de Conan, el carruaje tuvo una transformación extraordinaria. La bestia negra desplegó unas enormes alas y se elevó hacia el cielo, dejando atrás una llamarada cegadora sobre la que un humanoide negro se reía con carcajadas de victoria. Pasó tan rápido como un monstruo de una pesadilla inconcebible. Natoc se puso de pie de un salto y miró a su amenazante perseguidor, que llegaba al galope con la espada lista para dar un golpe mortal. El hechicero recogió a Yasmela, que se había desmayado, y corrió con ella en brazos hasta las ruinas. Conan saltó de su caballo y corrió tras el hechicero, que ya entraba en lo que había sido el antiguo templo. El cimerio también entró en una habitación iluminada con un brillo sobrenatural, a pesar de que afuera ya atardecía. Sobre un altar de jade negro yacía la princesa. Su cuerpo desnudo resplandecía como si fuera de marfil. Sus ropas estaban tiradas en el suelo como si hubieran sido arrancadas con brutalidad. Natoc se enfrentó al cimerio. Una brillante túnica de seda verde cubría el cuerpo inhumano alto y delgado del hechicero. Se quitó el velo que le cubría el rostro y Conan pudo ver las facciones que aparecían en la moneda del sugita. «Sí, perro maldito», exclamó el hechicero con una voz que siseaba como la de una serpiente gigante. «Soy Tugra Khotan. He pasado mucho tiempo en mi tumba esperando el día de mi despertar y mi liberación. Las artes que me salvaron de los bárbaros hace siglos me mantuvieron prisionero, pero sabía que uno de esos mismos bárbaros llegaría tarde o temprano, y al fin ha llegado para que el destino se cumpla y para que muera como nadie ha muerto en 3000 años. Eres un tonto. ¿Crees que has ganado porque mi gente se dispersó y porque el demonio que esclavicé me abandonó y me traicionó? No, soy Tugra Khotan y dominaré el mundo a pesar de sus ridículos dioses. Los desiertos están llenos de mi gente. Los demonios cumplen mi voluntad y todos los reptiles de la tierra me obedecen. Mi deseo por una mujer debilitó mis poderes mágicos. Ahora esa mujer es mía y al nutrirme de su alma seré invencible. Atrás, tonto. No has derrotado a Tugra Khotan.
El hechicero arrojó su bastón a los pies de Conan. Este retrocedió con un grito involuntario, ya que al caer al suelo la vara se transformó de forma terrible. Se derritió, se retorció y, ante los ojos horrorizados del cimerio, apareció una cobra. La reacción de Conan fue instantánea. Levantó su enorme espada y de un solo corte partió el espantoso reptil en dos. Entonces vio que a sus pies solo había las dos mitades de un bastón de ébano. Tugra Khotan soltó una carcajada maligna. Luego se agachó y recogió algo que se movía por el suelo polvoriento. En su mano extendida algo se retorcía de forma amenazadora. Esta vez no eran trucos de magia. En la palma de la mano de Tugra Khotan se veía un escorpión negro de casi medio metro de largo. Era el animal más letal del desierto y su picadura significaba la muerte instantánea. El rostro del hechicero, que parecía una calavera, se estiró en una espantosa sonrisa de momia. Conan dudó un momento, pero atacó como un rayo. Sorprendido en su placer infernal, Tugra Khotan ni siquiera pudo hacer un movimiento para esquivar la espada de Conan, que le atravesó el corazón y le salió por los hombros. El hechicero cayó al suelo aplastando al venenoso escorpión con su puño al caer. El cimerio se acercó al altar y levantó a Yasmela en sus brazos ensangrentados. La princesa extendió sus manos convulsivamente y se abrazó a él, sollozando desesperadamente y aferrándose a su cuello como si nunca fuera a soltarlo. «Por los demonios de Crow, muchacha», dijo Conan con un gruñido. «Suéltame, muchacha. Hoy han muerto 50.000 hombres y todavía hay mucho que hacer». «Por supuesto que no», replicó ella jadeando y agarrándose a él con todas sus fuerzas. «No te dejaré ir. Soy tuya por el fuego, el acero y la sangre. Y tú eres mío. Allí pertenezco a otros, pero aquí solo a ti. No te dejaré ir». El cimerio dudó al sentir su espíritu transformado en un volcán de pasiones. El brillo sobrenatural aún iluminaba la habitación sombría, proyectando una luz espectral sobre el rostro muerto de Tugra Khotan, que parecía sonreírles con una mueca siniestra. Afuera en el desierto los hombres morían, aullaban y se mataban entre sí, y los reinos se tambaleaban. Pero todo eso pareció desaparecer del alma de Conan mientras sostenía con fuerza entre sus brazos de hierro el esbelto cuerpo de marfil que brillaba en la penumbra como una llama blanca y embrujada. Si te gustó esta historia, considera darle like, suscribirte y compartirlo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.